Juan Camilo, gracias. 6 de la mañana, 29 minutos. En Colombia, después de la consulta del pacto histórico del domingo pasado, no han pasado 48 horas, Felipe, y hay tormenta sobre quién va a encabezar la lista. Esas elecciones tenían, entre otras cosas, como propósito definir que no hubiera dedazo para elegir los candidatos del pacto histórico a las parlamentarias del año entrante o a las presidenciales del próximo mes de mayo. Y hay tormenta porque están reclamando derechos adquiridos, por un lado, Carolina Corcho, la exministra de Salud, que dice con algo de razón, yo saqué 700,000 votos. Y al otro lado, María José Pizarro diciendo, no, tengo que encabezar yo, porque ese era el acuerdo, yo sacrifiqué mi candidatura presidencial y el acuerdo con el presidente Petro como testigo es que yo encabezo la lista al Senado. Así que está divertida la pelea en el pacto histórico esta mañana. Yo creo que tiene razón María José Pizarro, porque pues ese fue el acuerdo, Néstor, y ese fue el acuerdo cuyas reglas pues había aceptado Carolina Corcho. Pero también en la práctica, como dice Gustavo Bolívar, pues es que 700,000 votos, casi 700,000 votos para arrancar la lista del Senado, pues no son despreciables, ¿no? Acuérdese que la última que sacó una buena cantidad de votos fue Francia Márquez, que sacó 900,000 votos y por cuenta de eso fue vicepresidenta de Gustavo Petro. Así que los derrotados a veces son derrotados de buena manera y creen tener derechos en otros escenarios. A mí lo que me dicen es que Petro ya dijo que iba a ser Carolina Corcho. Corcho, pero bueno, es que hay una versión según la cual a María José Pizarro le ofrecerían ser la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. En ese juego político, además de esto que podría pasar, Néstor, porque no se sabe si Cepeda puede ir a marzo o no, entonces de pronto a Cepeda le toca ir hasta mayo solo, la fórmula vicepresidencial podría ser María José Pizarro. Pero en el caso de Francia Márquez, lo que pasa es que las reglas del juego estaban previstas así. El segundo en esa votación quedaba como fórmula la vicepresidencia del ganador. Bueno, en este momento están intentando pero eso que dice Ricardo es lo importante, las piezas de rompecabezas. Es que hay unas reglas que hay que cumplir. Los partidos tienen una gran libertad, por supuesto, para su organización interna y para sus decisiones internas, pero cuando adoptan un procedimiento están obligados a cumplirlo. Y el procedimiento en el pacto histórico está adoptado, el procedimiento estaba previsto en un documento que yo creo que lo tiene la organización electoral, teoría, Héctor, que dice que hay una terna, es que la Corcho que no se tiene conforma nada que una hacer terna. Aquí, la señora Corcho. No, todo lo contrario, se conforma una terna en el que participa el segundo, en este caso la segunda, en la consulta. Participa además el primero, el señor Pedro Flores en este caso, que fue el que más votos sacó en la consulta, y una tercera persona puesta por el Consejo Político, y después el Consejo decide entre esos tres. Ese es un procedimiento que está acordado en un documento del Pacto Histórico que yo creo que fue aportado a la organización electoral al momento de solicitar la consulta para los candidatos al Senado. Su tesis, Héctor, es que la exministra Corcho sí debe ser cabeza de lista. No puede estar en la terna que el Consejo Político escoge. Lo que era claro era, Néstor, el que sacara más votos no era el que iba a encabezar. Eso estaba absolutamente claro en los acuerdos del Pacto Histórico. El que sacara más en la consulta de las parlamentarias. Exacto, que fue el señor Pedro Flores. Sí. Ese conformaba una terna con el segundo de la consulta presidencial y con una tercera persona y el comité político del partido escoge. Sí. Pero eso quiere decir, obviamente, la salida, Felipe, sería facilísima. Si usted dice cualquiera que encabece, María José o la señora Carolina Corcho, y después los demás. Pero los demás están protestando porque significaría bajarse un escalón. Y en la medida en que usted se baje, disminuyen las posibilidades de salir elegido en las parlamentarias, por más que vayan a sacar 15 o 16 parlamentarios o los que sea. Colarse para estos efectos es mal visto y está prohibido. Entonces están en eso, en la disputa de quién se puede colar y para quiénes hay dedazo, porque para unos va a haber decisión directa y para otros va a haber democracia. Y es la pelea o una de las dos peleas que hay alrededor del futuro del pacto histórico para las elecciones del año entrante. Sí, pero esto refleja claramente la personalidad de Carolina Corcho, ¿no? ¿Por qué, Felipe? O sea, no le importan las reglas,
Bueno, así empezó el chuchuchu en la salud. A mí lo que me sorprende es que la principal o una de las principales culpables de la crisis del sistema de salud haya sacado casi 700.000 votos. Yo no sé Pues eso realmente Felipe, en qué estamos pensando los colombianos. hay gente, 700.000 colombianos, que consideran que eso es una medalla y que ella lo hizo bien. Son miradas diferentes, 6 de la mañana, 34 minutos, y en la política estamos a 3 meses largos de las elecciones parlamentarias. Vamos a tener muchos movimientos en las próximas horas. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Las fuerzas políticas de izquierda y centroizquierda siguen organizándose luego de los resultados de la consulta popular del pacto histórico que, tras una participación de más de 2.700.000 votos a su favor, se convierte ahora en un reto a superar para garantizar la continuidad del proyecto político del presidente Petro. Desde el llamado Frente Amplio o Frente Humano, como lo ha buscado rebautizar el presidente, figuras como Roy Barreras insisten en la necesidad de que sectores liberales de la U, progresistas y de centro inicien un proceso de convergencia de cara a la consulta interpartidista de marzo de 2026. Sin embargo, desde la oficialidad del Partido Liberal, encabezada por César Gaviria, ya se cerró la puerta. El senador liberal y precandidato presidencial Mauricio Gómez Amín. No seremos nosotros los sepultureros de la Constitución del 91, que es lo que ellos buscan a través de una Asamblea Nacional Constituyente, buscando más inestabilidad política para nuestro país. El ministro del Interior, Armando Benedetti, no le dio mucha importancia a esta negativa. Que esa es una opinión del presidente Gaviria, que es la que menos importa, la que importa a los parlamentarios. Por su parte, el precandidato Roy Barreras insistió en que su propuesta es unir y que siempre serán bienvenidos para dialogar todos los sectores con las debidas garantías. Las ideas liberales hacen parte del tejido nacional y van mucho más allá del oficialismo, pero bienvenido también el oficialismo liberal. Tendrán todas las garantías. Yo invitaba a todos los sectores y a todos los partidos, porque Colombia la sacamos juntos uniéndonos. Algunos unimos, otros dividen, pero yo los quiero a todos. Mientras tanto, al interior del pacto histórico y luego de la celebración, comienza una nueva puja por cuenta de la cabeza de lista al Senado. Aunque inicialmente se tenía asegurado que la senadora María José Pizarro sería la persona escogida por cuenta del acuerdo que llevó a renunciar a su aspiración presidencial, la exministra Carolina Corcho reclamó este puesto, señalando que como Pizarro no se midió en la consulta, no tiene derecho a integrar la lista. Es claro en que no existe el polígrafo. Todas los dignatarios y dignatarias que va a presentar el pacto histórico el próximo año deben ser representados por el voto popular. A ella se sumó el exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quien tiene una pelea de largo aliento con Pizarro. Entonces ahí hay un problema jurídico difícil, pero también hay un problema político. Y es cómo desperdicias más de 660.000 votos que sacó Carolina Corcho. Cómo desperdiciamos la oportunidad de que semejante votación no sea la que jalone por lo menos más renglones al Senado de la República en una angustia que tenemos de llegar al 55-86. Con todo respeto, María José Pizarro, no sabemos qué potencial tenga en este momento. La senadora rechazó la actitud de Corcho, señalando que el acuerdo para que ella se convirtiera en la cabeza de lista fue producto de un consenso del pasado 26 de septiembre entre todos los precandidatos que renunciaron a su aspiración y el hoy ganador de la consulta, Iván Cepeda, así como los jefes de los partidos que conforman el pacto, y que la exministra Corcho debe asumir la consecuencia de perder la consulta y no haber participado en las conversaciones previas. Andrés Carmona, Blue Radio.